La mujer en el baúl todavía está viva. Mi hija de 4 años saludó felizmente a mi esposo cuando regresó a casa de un viaje de negocios por primera vez en una semana. Al momento siguiente, sin embargo, pronunció esas extrañas palabras y se escondió. Detrás de mi espalda con las llaves del auto en su mano se puso azul y comenzó a temblar. Oye, no digas tonterías. Sabiendo el poder que tiene mi hija no puedo simplemente ignorarlo, no puedo dejar pasar esto porque lo que ella dice siempre tiene razón. Soy amable de miedo. ¿Qué esconde mi esposo cuando finalmente me revelaron el significado de las palabras de mi hija? Me esperaba un horror espeluznante. Soy Ferrar, una ama de casa de 32 años, después de graduarme de la universidad. Me uní a la empresa de mi padre donde conocí a mi esposo Rendel. Nos casamos en el trabajo hace 6 años. Dejé mi trabajo cuando quedé embarazada y poco después di a luz a nuestra hija. Mi esposo estaba muy feliz por el nacimiento de nuestra hija y fue aún más amable conmigo que antes de que la viéramos crecer juntos. Apoyándonos mutuamente con amor y gratitud, sin embargo, nuestra vida feliz cambió cuando nuestra hija celebró su 4º cumpleaños. Mi esposo, que había sido amable conmigo, de repente se volvió distante y frío. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? ¿Qué te pasa? Has estado actuando de manera un poco extraña últimamente, que a diferencia de ti que pasas todo el día en casa. Estoy cansada del trabajo. Me siento asfixiado cuando estoy contigo. Mi esposo se fue sin que yo lo detuviera y no regresó hasta la mañana. Incluso en sus días libres salía de la casa por cualquier motivo y cuando regresaba su ropa a veces olía al dulce perfume que usaba. Decir que dedicar tiempo al afeitado era más importante que cualquier otra cosa, pero me preguntaba si había encontrado otra mujer. Estos pensamientos me molestaban constantemente, pero nunca imaginé que más tarde sería testigo de la verdadera naturaleza de mi esposo, que no era tan tibio con respecto a ese día. Mi esposo llegó a casa después de un viaje de negocios por primera vez en una semana. Mi hija estaba encantada de verlo nuevamente después de mucho tiempo. Sin embargo, cuando estaba a punto de correr hacia mi esposo, se detuvo y le dio una mirada extraña a la mujer. El baúl todavía está vivo, jadeé. Me sorprendió que mi hija de hecho tuviera un poder extraño, podía ver cosas que otras personas podían ver. Me di cuenta de esto cuando estaba aprendiendo a hablar unos minutos después de que mi hija dijera que mi abuela viene. Mi madre, que vivía cerca. De hecho, vine a nuestra casa. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que vio a mi madre caminando hacia nosotros. Lo mismo pasó una y otra vez, y lo que me sorprendió aún más fue cuando llevé a mi hija a visitar la gran tumba de mi abuela de 6 meses. El ocultismo estaba encantado de llamar a este poder psíquico. Sin embargo, dado que los poderes mágicos de mi hija se limitaban a la familia y las cosas familiares, pensé que ella era solo un poco psíquica. Sin embargo, estoy seguro de que las palabras de mi hija son ciertas, así que cuando miré el rostro de mi esposo preguntándome que la mujer en el baúl estaba, pude ver que estaba obsesionado. Se veía pálido y le temblaban las manos mientras sostenía las llaves del auto. Oye, no digas tonterías, pero al momento siguiente mi esposo de repente la regañó. Afeítate, y ella comenzó a llorar. Espera un minuto. Te sobresaltaste. Yo cuando de repente empezaste a gritar estoy cansado de mi viaje de negocios y ella está diciendo tonterías, pero me da pena afeitarme si suficiente. No te acerques a mi auto porque contiene documentos comerciales importantes. Luego, el esposo puso las llaves del auto en el bolsillo de su traje, que generalmente dejaba en la sala de estar, y se fue a su habitación. Me sorprendió su actitud mientras amamantaba a nuestra hija. ¿Por qué Rendel se enoja tanto? Sin embargo, si te dijeran que te quedaras. El auto de mi esposo originalmente pertenecía a su padre y yo tenía una llave de repuesto que él no conocía. Así que fui rápidamente al taller mientras mi esposo estaba tomando un baño. Entonces, mientras intentaba calmar mi corazón acelerado, abrí el baúl prohibido. Yo lo sabía, lo que decía el afeitado era verdad. Había una mujer extraña tirada allí. Podía sentir la sangre en mi cuerpo drenarse de mis venas cuando la vi darle la espalda a yo y no mover un músculo. Parábola porque Rendel hizo esto. Sin embargo, para mi desesperación, la mujer en la camioneta se tambaleó diciendo ¡ay! Me sentí aliviado de verla viva. Y la ayudé a salir del auto. Oye, ¿estás bien?
Por supuesto, no solo darme un poco de agua, me quedé estupefacto cuando la vi exigir tan bruscamente, pero volví a la cocina y le entregué una botella de agua y una barra de pan que había traído ella. Se los comió ambos y tomó un aliento diciendo: «Oh, he vuelto a la vida», y luego comenzó a hablar de mi esposo. Ella era, después de todo, con quien Randall estaba teniendo una aventura. Se habían conocido en línea hace unos 3 meses, lo que coincidió con el momento en que la actitud de mi esposo de repente se volvió fría. Él la había acompañado en secreto en este viaje de negocios, pero discutieron en el auto camino a casa y él dijo: «Se lo diré a tu esposa», y persiguió a la mujer que salió del auto y la agarró, la empujaron y le golpearon la cabeza. Se desmayó y se encontró en la cajuela del auto. Aparentemente pensó que la mujer había perdido los estribos y rápidamente la escondió allí. Sentí náuseas por su comportamiento despreciable. «Tenemos que ir al hospital y a la policía de inmediato». «Estoy bien por ahora. Puedo ir a un hospital mañana». «Tampoco tienes que ir a la policía, pero por favor paga mi tratamiento». «Sí, por supuesto, está bien, entonces 50 millones está bien». Lo que pensé. La había escuchado mal e involuntariamente miré su cara. «¿Qué estás? Me sorprende que tu marido sea el hijo del presidente, ¿no? Si voy a la policía, la empresa se acaba y tú, como esposa, pierdes tu vida feliz». Finalmente me di cuenta de que ella estaba tratando de asustarme, y por lo que pude deducir, según su historia, parecía que Randall le estaba mintiendo sobre muchas cosas a la persona con la que estaba teniendo la aventura. Soy la única hija y mi esposo es el yerno de mi padre, así que no es un error decir que él es el hijo del director ejecutivo, pero ni siquiera es un funcionario de la empresa todavía, por lo que el arresto no afecta mucho. La casa en la que vivimos ahora también está a nombre de mi padre, así que no lo perderé todo, pero aún así 50 millones es mucho de dinero para volarle a mi marido. Es un imbécil, pero esta mujer es igual de mala. Estaba tan disgustado que decidí tirarlos a ambos juntos al abismo. Ambos aprovechan la debilidad de mi esposo y le extraen dinero, y ya sé a qué te refieres. Tu esposo es un tacaño, ¿no es así? Al parecer, ella se había acercado a mi esposo para pedirle dinero, pero siempre se había sentido frustrada con su apretado bolso. Aparentemente esa era la razón de la peleamos ese día y ella rápidamente me creyó y aceptó mi apoyo. Llegamos a un acuerdo y le dije que se escondiera en mi estacionamiento al lado del mío y esperara allí cuando regresara a casa. Llamé a mi madre, que vivía cerca, y le conté brevemente lo que había sucedido. Sucedió y le pedí que cuidara a mi hija esa noche. Mi esposo salió del baño y miró a mi hija con recelo mientras mi madre se la llevaba. Quien había venido a recogerla se afeitó, dijo que la casa da miedo porque hay fantasmas en él. Mañana traeré a nuestra casa una psíquica famosa que mi padre conoce porque lo que ella dice siempre se hace realidad. Mentí insinuando que esta noche era la única oportunidad que tenía para deshacerme de las cosas en el baúl y de mi esposo. Hizo una mueca, se veía muy pálido. «Deberías purificarte también, ¿de qué estás hablando? No tengo nada que ocultar, lo que no te pregunté, ese papá», me gritó con una voz completamente poco impresionante y se fue al dormitorio para escapar esa noche. El garaje, nunca soñé que el maletero estaba vacío y me puse en marcha rápidamente. Me subí a mi propio auto y comencé a perseguirlo con una mujer que se escondía. Se dirigía a una montaña cercana. No había peligro de perderme porque el camino era recto. Uno y yo manejamos con suficiente distancia entre nosotros para que mi esposo no nos notara. De la montaña estacioné el auto entre los arbustos cercanos y decidí vigilar sus actividades junto con él. Compañero infiel. Era una noche de luna brillante y además había dejado las luces de su auto encendidas, así que teníamos mucho que observar. Comenzó a cavar en el tierra con una pala y después de aproximadamente 1 hora finalmente completó todo. Luego con temor abrió la cajuela del auto, donde finalmente se dio cuenta de que la mujer no estaba allí. Pareció sorprenderse al ver que parece fácil ver que él está molesta y revisando el auto y debajo de bonnet, a pesar de que se supone que no debe estar en un lugar así. Dijo: Oye, mira que es súper hortera». Se puso de mal humor y sacó su teléfono para llamarlo. Él está horrorizado por lo repentino tono de llamada y su nombre en la pantalla, que es claramente visible incluso desde la distancia. Luego, para colmo, contestó el teléfono con temor y escuchó una voz baja que decía: Rule. Tiró el teléfono y trató de huir, cayendo en el hoyo que cavó.
Para sí mismo entonces ella se dejó llevar y deliberadamente sacudió su cabello en un desastre saggy y se pintó la cara de rojo con lápiz labial, salió del auto y se dirigió al frente del agujero. En ese momento toda el área se llenó con los gritos de mi esposo que sacudieron el M. Árboles de montaña. Randelle, es terrible, ¿por qué me quitaste la vida? No, lo hice a propósito, créeme, te amaba. Randelle, yo también te amaba, nunca me hubiera confundido con mi amado, fue un desafortunado accidente. Mi esposo intenta escalar hacia el otro lado del agujero, pero no puede levantarse de su espalda. Aún así trató de escapar moviendo sus manos, pero se estaba deslizando hacia abajo como una presa atrapada en un añel. Entonces ella tomó una pala que se había caído y comenzó a tirar un montón de tierra en el agujero. Oye, ¿qué estás haciendo? Basta, no quiero estar. Solo vamos a dormir aquí juntos. Oye, nunca te olvidaré, Liman, así que por favor ve al cielo. Mi esposo finalmente gritó y sollozó. Nunca lo había visto así antes. Estaba tan disgustada que pensé, ¿por qué no lo dejas así? Caminé hacia ella y me paré frente al agujero. Ferrar, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo llevas allí? Estuve justo detrás de Liman todo el tiempo. En el camino de regreso antes, la seguí fuera del auto y estaba cerca filmando esta farsa con mi teléfono, pero mi esposo ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Para ser precisos, ella y yo te seguimos juntos desde casa. Allí finalmente se dio cuenta de que ella estaba viva y que había sido engañada. Él dijo, oye, ¿cómo te atreves a hacerme esto? No me di cuenta de que eras tan idiota. Creo que pondré esto en internet. Se puso furioso y la agarró las piernas y la arrastró hacia el agujero, donde ella comenzó a tomarle fotos con su teléfono y comenzaron a agarrarlo violentamente. Hijo, no soy tan estúpido como para que me den una paliza, pero la incómoda discusión no duró mucho y luego llegó el coche de la policía. En secreto le envié un mensaje a mi madre en el coche de The Watting para informarle dónde estaba y le pedí que llamara a la policía. ¿Por qué llamaste a la policía sobre la que me mentiste? Claro, yo nunca haría nada contigo. Le dije que el presidente de la empresa de mi marido era mi padre y que era mi yerno y no tenía poder. No, por eso no me importa lo que le pase a mi marido. A cambio de $50 millones te lo daré. No hay forma de que me quede con esta basura de gran tamaño. Te la devolveré cuando termine. Es una lástima. Pensé que ustedes dos se veían bastante bien juntos. Después, una policía. El oficial sale de su patrulla y le ilumina con su linterna y mi esposo comienza a poner excusas. Oficial de policía, todo fue un error. Pensé que le había quitado la vida, pero en realidad estaba viva. No tiene nada de malo. Bueno, sí, no pasó nada. Su marido salió del agujero con un grito y dijo que deberías venir con nosotros y desvió su mirada hacia Liman, quien la miró 2 veces a la cara. Al momento siguiente, su cara parecía una calva coja debido al lápiz labial rojo brillante que se había maquillado como una broma, pero el policía no dijo una palabra al respecto y dijo inesperadamente, ¿eres Raina Allman, la criminal buscada? Pensé que parecía sospechosa, pero tenía razón. Me disgustó mucho la estupidez de mi esposo cuando supe que ella es una criminal habitual de fraude matrimonial. Justo, ya vuelvo, así que por favor no le cuentes a tu padre sobre esto. Suspiré fuertemente, consternada por el descaro de mi esposo cuando comenzó a hacerse la víctima. Incluso mientras se disculpaba conmigo, ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿De que la metiste en el baúl? Seguro que es una criminal, pero lo que hiciste es aún peor, dijo, porque no tenía otra opción. Si no lo hubiera hecho, habría sido un desastre para la empresa y para usted. Dice que mucho, solo quería proteger su posición. De todos modos, su naturaleza humana es absolutamente imposible de tratar. Lo siento desde ahora. Cambiaré de opinión y pensaré primero en ti y en Cha, así que no te rindas. Se sacudió el brazo del oficial y se arrodilló. Mi madre ya habló con mi padre. Te va a despedir, así que no lo hagas. No tengo que volver aquí para siempre. Me divorcié de mi marido y exigí $20,000 en pensión alimenticia por la aventura. 10 millones en manutención infantil y $20,000 en pensión alimenticia de la pareja. Infiel a mi marido también le cobró $30,000 por el incidente de la lesión y le debía una gran cantidad de dinero. Yo, por otro lado, tuve que regresar. Fui nuevamente a la oficina de mi padre pidiéndole a mi madre que me apoyara con el cuidado infantil.
Erab me dijo, ¿sabes que el abuelo quiere que mamá lo ayude con su trabajo? Sus palabras me dieron el empujón que necesitaba. Siempre había asumido que mi padre no esperaba que yo lo ayudara.